Hola, ¿cómo se facilitan las cosas para quien tiene un buen contacto, para un empleo, un acceso o la obtención de algo que le interesa? Bienvenido, es un verdadero placer tenerle en esta oportunidad para este estudio. El santuario terrenal, sombra, figura, imagen del verdadero, con sus ritos, ceremonias y sistema de mediación, fue la forma establecida por Dios para tener acceso a la salvación antes de la venida de Jesús y de su sacrificio. Con la muerte de Cristo, todo esto cambió y a partir de entonces todo eso dejó de tener validez, porque Jesús es la realidad que representaba todo ese antiguo ceremonial. La lección para esta semana titulada El Santuario del Nuevo Pacto nos permite ver cómo espera Dios que todo funcione en este santuario gracias a la labor del sumo sacerdote del Nuevo Pacto. En los siguientes minutos consideremos las ideas principales de este estudio, comenzando con el versículo para memorizar que encontramos en Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Para que seamos de los llamados que reciban la herencia eterna prometida, a Dios le interesan las relaciones. Al leer Levítico 26, 11 y 12 que dice, «Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Y Éxodo 25, 8 que dice, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos», nos damos cuenta que el Dios del pacto está interesado en establecer relaciones cercanas, personales con su pueblo. Claramente, Dios está interesado en morar, en habitar entre nosotros, andar entre nosotros, ser nuestro Dios y hacernos su pueblo. Nuestro Creador Salvador quiere interactuar, comunicarse, estar en contacto con cada uno. Como la entrada del mal a través de nuestros primeros padres fue lo que nos distanció de nuestro Creador, para superar esta brecha, Dios establece una conexión entre pecado, sacrificio y aceptación. Quien rompió su relación de pacto con el Señor al pecar, debía presentarse delante de Él con un animal como sustituto. Por medio de la sangre del animal sacrificado, los pecados que le habían sido transferidos simbólicamente eran a su vez transferidos al santuario. Esto permitía al pecador ser aceptado nuevamente delante de Dios, al ser liberado y purificado del pecado y la culpa por medio del cumplimiento de este ritual, porque como dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo cierto es que como dice en Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces los sacrificios servían como medio de purificación del pecado y la culpa solamente porque representaban y anticipaban lo que Jesús había de hacer mediante su sacrificio, como se señala en Isaías 53, 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El pecador que cumplía con el ritual, por fe en el Salvador que había de venir, era aceptado, cambiando su situación de culpable a perdonado y restaurado a la relación con el Señor. Esto se alcanzaba gracias a la sustitución. A usted y a mí, por nuestra condición pecaminosa, solo nos corresponde la muerte eterna. Pero Jesús, por amor, por pura gracia, tomó nuestro lugar, como dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús murió la muerte que merecemos, por eso hoy podemos tener esperanza, restauración, libertad, perdón, vida eterna. Su sangre derramada en nuestro favor cambia totalmente nuestra situación, nuestra relación con Dios, como nos dice en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Haber realizado tan grande sacrificio en favor de la humanidad, además de garantizar nuestra oportunidad de salvación, le dio a Jesús el derecho a convertirse en el sumo sacerdote del nuevo pacto. Si recordamos el servicio del santuario, después de inmolar el cordero, el sacerdote debía llevar la sangre del sacrificio dentro del santuario,
transfiriendo así simbólicamente los pecados confesados del penitente al santuario. De esta forma, el pecador era perdonado, era restaurado. Jesús no solo es nuestro sacrificio sustitutivo, va más allá, puesto que con su sacrificio también obtuvo el derecho de ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como dice en Hebreos 8:2. Allí, Él desarrolla un ministerio en todo sentido superior al que cumplían los sacerdotes en el santuario terrenal, como se asegura en Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todo lo que era símbolos y sombra en el santuario terrenal y en su servicio, encuentra su realidad en Cristo y en el santuario celestial. La sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es administrada por Él mismo, ahora como sumo sacerdote del nuevo pacto, en favor del pecador arrepentido, para darnos la seguridad de aceptación, de perdón, de salvación. Esto lo realiza a través del ministerio celestial. En Hebreos 9:24 se nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está en el cielo delante del Padre, en favor nuestro. Es nuestro representante y mediador ante el Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, como dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Es el mismo Jesús que anduvo en esta tierra y que demostró amor ilimitado, brindó aceptación a todo el que lo buscó y otorgó perdón a quien lo necesitaba. Él es alguien que nos conoce, porque es hombre como nosotros, y también fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, conoce personalmente nuestras pruebas, nuestros dolores y tentaciones. Gracias a Él y su perfecta justicia, se nos concede lo que nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. Los sacrificios, ritos, ceremonias y mediación del santuario terrenal dejaron de tener validez cuando encontraron su realidad en Jesús, nuestro sacrificio perfecto, y ahora en el cielo, el sumo sacerdote del santuario del nuevo pacto. Como nuestro mediador, nos representa ante el Padre, garantizando que, si lo aceptamos, somos aceptados, perdonados y salvados. Abra su corazón a Jesús y permítale ser su representante ante el Padre en el cielo, en el santuario del nuevo pacto.